gente tiene muchas ganas de correr, después de 3 años casi, la última fue 2018. El primer día a la tarde, que no creíamos que prácticamente la gente se iba a acercar a recoger su dorsal, pues pasaron más de la mitad, entonces eso demuestra pues las ganas que tiene la gente. La gente está loca por volver a correr, y más esta carrera, que es una carrera épica, o sea, es muy típica de aquí de Euskal Herria. Es una de las pruebas que todo el mundo quiere hacer y que recuerda una vez hecha para toda su vida. Es una carrera que cuenta con una limitación, ya no solo por la pandemia, sino porque recorre los parques naturales con una limitación de 1000 participantes y bueno, siempre hay una respuesta increíble, ¿no? Por parte de la gente. Tenemos que, por desgracia, hacer sorteo y nos gustaría que entre más gente de la que entra. Pues es una carrera que tenía muchas ganas de hacerla de hace muchos años y más porque soy del País Vasco, pero estoy fuera. He empezado a correr para conocer el País Vasco y poco a poco pues la gente me ha hablado de la carrera. He sentido cierta atracción para correrla, a ver qué tal. El reto es muy grande, 101 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel acumulado. Será día duro también, sobre todo la noche, que va a hacer mucho frío para los participantes, pero bueno, esperemos que todos lleguen bien y que todo salga perfecto, que es lo que esperamos y para eso hemos estado trabajando tantos meses. Para nosotros es un placer albergar la salida este año nuevamente de la salida de Iruandiak, sobre todo porque dentro de la identidad del Valle de Zuia, estando a las faldas del Gorbea, pues llevamos incluidos el tema del monte. Hay mucha afición mendizale aquí en el municipio y entonces no dudamos en ningún momento en apoyar este evento. Estamos un poquito nerviosos porque es la primera vez que debutamos en este tipo de distancias, pero hay muchísimas ganas e ilusión por llegar a Araya y sobre todo a ver qué tal se da la noche. Vamos a tener una noche despejada. Va a hacer un poquito de rasca, pero yo creo que no va a haber ningún problema, porque al final tenemos la ilusión, el motor, el cuerpo, la mente, todo. Iruandiak es ilusión, trabajo en equipo, solidaridad, compañerismo, voluntariado, es decir, un montón de valores que desde Fundación Vital tenemos muy interiorizados. Iruandiak son los 400 personas que trabajan, 200 de ellas voluntarios y voluntarias, el público que va a estar a lo largo de los 101 kilómetros, esos voluntarios, ese público que queda mañana para comer, que han estado hoy marcando y que también han aprovechado para merendar, para comer, es decir, al final personas. Y nosotros nos debemos a las personas de nuestro territorio y por esos dos motivos seguimos apoyando la Iruandiak. Y en el Gorbea había muchísima gente, pues sobre la 1:15 de la mañana y había muchísima gente. Y luego hay dos localidades, dos pueblos que cruzamos, Ubidea y Ochandio, y suele haber ahí ambiente de fiesta, pues la gente, digamos, un poco trasnocha para ver ahí en la plaza del pueblo, vernos pasar y la verdad que mucha emoción. La verdad es que la gente ha respondido igual que antes, se ve que había ganas y por parte de nosotros 1000 y por parte del público también y la verdad es que lo he vivido igual, encantado aquí. Y yo desde pequeñita lo conozco la prueba y me parecía algo increíble, ¿no? Y yo recuerdo decir, algún día en mi vida me encantaría poder hacer esa prueba. Es una prueba de montaña que anterior al año 87 ya lo hacían corredores de forma independiente. A finales de los 80, como digo, en el 87 se tuvo la idea de organizarla como una marcha de montaña al uso, con transporte colectivo, dando facilidades a los participantes.
la sensación es así de correr de noche, el cuerpo te da muchas vueltas, bueno, son muchas horas de noche y en mi caso, pues bueno, a partir de la casi segunda hora me he ido en solitario y entonces han sido muchas cosas para gestionar esa soledad, ritmo, comida, un poco buscar el camino, todas esas cosas que solo, la verdad es que he tenido ahí desgaste y en algún momento he pensado, joder, pues igual te has pasado y tendrías que haber ido más tranquilo, pero bueno, luego poco a poco hemos ido adelante con el recorrido. La Iruandía es uno de los eventos de las carreras de montaña ultra trails más antiguas y más prestigiosas, especialmente en el País Vasco, en Euskal Herria, con una tradición increíble. Desde el año 1987, que la excursionista Manu Iriadier comenzó con este proyecto de unir las tres cimas más emblemáticas del País Vasco, es decir, el Gorbea, el Amboto y el Aizgorri. Ya en la primera edición participaron 300 personas. A partir de ahí, bueno, pues la carrera fue creciendo y ya desde hace unos años es una prueba, es cronometrada. Este año incluso tenemos la posibilidad de que 300 participantes han elegido la opción de que sea seguida a través de un GPS en tiempo real. Una carrera un poquito especial, ¿no? Representa muy bien a los vascos. Yo, pues como corredora que soy, a mí me gusta hacer corriendo, porque a mí me gusta ir al monte corriendo y lo cojo como competición, pero vamos, que aquí lo más importante de este evento es el motrollón, que llega ahí a las tantas y son los que realmente hacen importante este evento deportivo. Suele dividir en dos partes, 60 kilómetros hasta el avituallamiento, la base de vida de Landa, y luego 40. La primera parte pues he rodado, he corrido mucho mejor y luego en la segunda parte sí que se me ha hecho un poquito largo, la verdad. Soy de una localidad muy cercana aquí y entonces pues bueno, pues toda la familia y que normalmente pues igual a las carreras cuando son fuera o por ahí pues no asisten o no pueden verme, pues hoy es un poco como una fecha especial y también pues en ese doble sentido personal para mí pues es muy especial. Hoy he podido traer en cada avituallamiento a mi familia y bueno, muy especial, muy especial. Para mí una auténtica pasada. Pues la verdad es que ha sido una noche súper bonita. Sí que es verdad que nosotros lo vivimos mucho. Los vascos nos volcamos mucho a estos eventos. Creo que tenemos arraigo con la montaña. La verdad es que he disfrutado muchísimo de la gente que te anima, la gente te reconoce, te conoce. Es especial, sí, sí. Este es un evento especial, siempre ha sido Iruandiak, a nivel de Euskadi ha sido un evento importante por lo que suponía de unir tres cumbres, ¿no?, de diferentes herrialdes, pero en concreto también desde que finaliza en Araia, pues bueno, para el pueblo de Araia, para el Ayuntamiento de Asparrena en general, pues supone mucha ilusión, se vive con mucha emoción y se sigue mucho, ¿no?, desde los preparativos hasta que acaba.